¿Cuánto daño puede hacernos quien dice amarnos? Hola, yo soy Eduardo Aguilar y un día, mientras me inspiraba en la música para crear historias, vino a mí la pregunta: ¿cuáles fueron las historias que inspiraron a la música? En este podcast te contaré los sucesos que inspiraron a los artistas a crear la letra de sus canciones. En este episodio, Road Rage, de la banda galesa de rock alternativo, Katatonia. Sin más, sean bienvenidos a Mano Destra. Tras el éxito conseguido con Mulder and Scully y siendo parte del segundo álbum de estudio, International Velvet, Katatonia lanzó en 1998 Road Rage como el tercer sencillo del álbum y alcanzó con él el puesto número 5 en la lista de sencillos del Reino Unido. Richard Wallace llamó al single magnífico en un artículo para el Daily Mirror, elogiando con ello las seductoras R's ondulantes del coro. Un crítico de Music Week preguntó: ¿no hay nada que pueda detener a la nueva reina del pop, Cerys Matthews? Y concluyó que esta melodía ligeramente más suave es una joya en bruto que debería encontrar mucho apoyo en la radio. Pese al gran recibimiento de la canción por parte del público y la crítica, una afligida madre de familia encontraba en ella un himno a quien consideraba la persona que le había causado el mayor dolor de su vida. Tracy Andrews. Nacida el 9 de abril de 1969, Tracy Andrews era la segunda hija de 3 hermanos. Sus padres tenían una relación volátil y se separaron cuando ella tenía apenas 6 años. Muy probablemente, esto desencadenaría parte de sus problemas al llegar a una edad adulta. Mientras soñaba con convertirse en modelo, trabajaba como camarera y a sus 21 años daría a luz a su hija Carla, que nacería en medio de una relación complicada entre Tracy Andrews y su entonces pareja. Al poco tiempo, y como era de esperarse, su relación terminó por resquebrajarse y ambos se separaron. Para octubre de 1994, Andrews conoce en un bar a Lee Harvey, un hombre de sonrisa contagiosa que, a pesar de ser 2 años más chico que ella, viene de una relación que tampoco prosperó y es padre de una pequeña niña. La atracción entre Tracy Andrews y Lee Harvey fue instantánea. Se volvieron prácticamente inseparables. Pero algunas de las personas que les eran más cercanas creían que, pese a ser una relación apasionada, iban demasiado rápido. Andrews era posesiva y no le gustaba que Harvey tuviera una vida social sin su presencia. Por su lado, Lee era celoso y constantemente la pareja protagonizaba iracundas discusiones en público. Pese a todo pronóstico, tan solo 3 meses después de iniciada su relación, Lee Harvey se mudó al apartamento de Tracy Andrews. Estando juntos, las discusiones no cesaron. Se dice que Andrews actuaba de forma cruel y que aquella actitud rápidamente pasaba a volverse violenta. Harvey fue echado del apartamento de Tracy en más de una ocasión, mientras se deshacía de sus pertenencias tirándolas en botes de basura, pero Harvey siempre regresaba con la intención de arreglar las cosas. Los amigos y familiares de Andrews y Harvey se sentían incómodos por su relación disfuncional. Harvey les había contado a sus amigos y a su propia madre los problemas emocionales de Andrews. A nadie le tomó por sorpresa, mucho menos a Maureen, quien, siendo su madre, había notado desde el principio la actitud controladora de Andrews ante su hijo, su paranoia y su extrema inseguridad. Conforme pasaba el tiempo, la relación de la pareja se volvía más inestable y codependiente, y a su vez, las discusiones de ambos se volvían cada vez más violentas, hasta el punto en el que los vecinos llamaban a la policía después de escuchar por horas discutir a la pareja. La madre de Harvey, después de descubrir que Andrews había mordido a su hijo en el cuello, llamó por teléfono a Andrews y le dijo que deberían separarse por el bien de ambos.
Otros miembros de la familia de Harvey le advirtieron que no siguiera con aquella relación, pero aquellas palabras entraron en oídos sordos y la pareja continuó junta. Poco tiempo después, Tracy le da la noticia a Harvey de que está embarazada. Lee parecía emocionado de convertirse en padre por segunda vez, mientras que todos desean que con la llegada del bebé, las cosas puedan ir a mejor para ambos. Sin embargo, tras algunas semanas se anuncia que tras haber sufrido una caída, Tracy había perdido al bebé. 6 meses después, y ante la preocupación de todos, Lee Harvey le propone matrimonio a Tracy Andrews y comienzan los preparativos para la boda. El 30 de noviembre de 1996, después de otro día de fuertes discusiones, Andrews y Harvey fueron a un bar local para intentar reconciliarse. Aproximadamente a las 3:20 de la madrugada del 1 de diciembre de 1996, la policía toca la puerta de la casa de los padres de Lee Harvey, explicando que mientras conducían de regreso a su apartamento, la pareja se vio involucrada en un incidente de furia al volante y que lamentablemente su hijo había fallecido en el ataque mientras que Tracy Andrews se encontraba en el hospital tratando sus heridas. Durante su interrogatorio, Tracy afirmó que salieron del bar cerca de las 10 de la noche y que un auto Ford Sierra oscuro con 2 ocupantes había iniciado una persecución a alta velocidad minutos después de iniciar su regreso. Cuando el auto por fin les dio alcance, uno de los pasajeros descendió del vehículo al igual que Harvey, solo para iniciar una pelea. Tracy corrió en su ayuda, pero se desmayó cuando el hombre le golpeó también. Al despertar notó que el auto de los atacantes ya no estaba, y en el suelo yacía su prometido ensangrentado. Al principio, la versión de Tracy sobre cómo ocurrió el incidente no levantó sospechas, ya que la propia Andrews había sufrido varias lesiones, afirmando que el agresor de Harvey también la había atacado y que hubiera sido una víctima más de no haber huido de él. Los medios de comunicación pronto se interesaron más en su historia y el día 3 de diciembre, durante una conferencia de prensa en la que se presentó acompañada de la familia de Harvey y tomada de la mano de su madre Maureen, Tracy Andrews dio más detalles de lo acontecido, agregando la descripción de aquel sujeto a quien llamó un hombre gordo con mirada fija, además de tener una cicatriz en el rostro y hablar con un marcado acento escocés. Añadió también que despertó de su inconsciencia y consiguió acercarse a su prometido lo suficiente para que él terminase muriendo en sus brazos. La testigo, influenciada por la policía, pidió al público cualquier dato que pudieran aportar para localizar a los implicados del crimen. Los presentes señalaron que, para alguien que supuestamente todavía estaba en estado de shock, Andrews tenía mucho que decir, mientras otros señalaron ciertas inconsistencias con su versión original. Los padres de Lee no estaban del todo convencidos con aquella historia. Se cuestionaban el por qué su hijo había sido apuñalado en tan repetidas ocasiones, y en cambio, Tracy apenas había sido herida. Maureen, pese a tener sus propias dudas, prefirió tomar la versión de Andrews como cierta. El 4 de diciembre, Andrews le dijo a su familia que iba a volver a casa para descansar. Preocupados, fueron hasta su apartamento solo para encontrarla en su habitación con una sobredosis de medicamentos. Mientras la ambulancia acudía a su llamado, la familia encontró entre las pertenencias de Tracy una nota dirigida a su hija. Lo siento mucho, no puedo estar más aquí, quiero estar con Lee. Tracy Andrews moriría y sería reanimada en 2 ocasiones durante su trayecto al hospital, donde conseguirían salvarla. Este acto levantaría por fin las sospechas de las autoridades, y con cada nuevo testigo, las mentiras de la mujer pronto serían refutadas. Uno de los primeros hechos que salieron a relucir durante las investigaciones fue que Tracy había terminado con su embarazo de forma intencional, algo que no estaba relacionado de ningún modo con el crimen, pero que daba a los investigadores el perfil de Tracy y su tendencia a mentir. Si algo consiguieron con aquella conferencia de Tracy Andrews, en la que incluso un audaz reportero notó algo particular en ella que le hizo pensar que probablemente estaban entrevistando a la verdadera culpable del crimen,
fue la llegada de Simon Baker y de su novia Elaine Carters. Los testigos señalaron que mientras conducían, pudieron ver el auto de Harvey, pero afirmaron que no había ningún vehículo persiguiéndoles. También afirmaron que la pareja estaba teniendo una discusión mientras se encontraban estacionados en un cruce. Un testigo más aparecería para arrojar más datos sobre lo acontecido esa noche. Vivía junto al camino en una cabaña, muy cerca de donde sucedería el ataque. Dijo que podía escuchar claramente una discusión entre un hombre y una mujer después de que el auto se estacionara esa noche. Los gritos lo habían alertado y en medio de la conmoción, salió de la casa para ver lo que estaba ocurriendo. En ese momento descubrió a Harvey apuñalado en la carretera y a Andrews ensangrentada de pie junto a él. Rápidamente volvió a su hogar y dio aviso a las autoridades. La policía no encontró ninguna evidencia de que un segundo vehículo hubiera adelantado el auto de Harvey para detenerlo antes del ataque, y señaló que no había marcas de neumáticos en los bordes de la hierba, junto a la estrecha carretera rural de un solo carril que se esperaría si tal evento hubiera tenido lugar. Además de señalar que el auto donde fue encontrada la pareja estaba cuidadosamente estacionado, algo que, dada la apresurada trifulca, no tendría que haber pasado. Los reportes del forense arrojaron que Harvey había sido apuñalado en la espalda, la garganta y el pecho un total de 42 veces, con una herida mortal en la arteria del cuello. En su mano se encontraron más de 80 mechones del cabello de Andrews, que los patólogos determinaron que tuvieron que haber sido arrancados de su cabeza con una fuerza considerable, es decir, en medio de una lucha física. El 7 de diciembre, la policía detuvo a Andrews bajo sospecha y para el 19 de diciembre, después de ser dada de alta en el hospital, Tracy fue interrogada sobre las discrepancias entre su versión y el informe del testigo Simon Baker. Andrews negó rotundamente haberle quitado la vida a Lee Harvey. El juez tomaría una decisión que nadie esperaría y concedió la libertad condicional a Tracy Andrews mientras la investigación se desarrollaba. En su defensa, en una nueva conferencia de prensa, Tracy Andrews mostró el retrato hablado del supuesto atacante, aunque solo estaba dando patadas de ahogado. La policía descubrió una mancha de sangre con forma de navaja y una impresión en la bota de Andrews, convenciendo a la policía que había llevado el arma homicida en su bota después del crimen y se había deshecho de ella en el hospital. Curiosamente, había estado en el baño durante un largo periodo por razones desconocidas, lo que hizo pensar a los detectives que estaba intentando deshacerse de la evidencia. Los hechos estaban en su contra. No había rastros de evidencia sobre un ataque de furia al volante. La sangre de Lee Harvey fue también hallada en el interior del auto de la pareja, aunque Andrews narró que todo había sucedido fuera de él. Además, uno de los testigos señaló que pasaron aproximadamente 7 minutos desde que empezó el ataque y Andrews comenzó a gritar pidiendo ayuda. Finalmente, cuando la ropa de Tracy fue examinada, notaron el particular patrón que había sido dibujado con sangre que coincidía más con una salpicadura de ataque que cuando supuestamente Tracy sostuvo a Harvey antes de que falleciera. En julio de 1997, más de 6 meses después del crimen, con nueva evidencia en su contra, el juicio de Tracy Andrews dio inicio. Andrews se mantuvo firme en su versión y argumentó que, pese a que discutían frecuentemente, no sería capaz de llegar tan lejos, que a pesar de que se separaban todo el tiempo, ella y Lee realmente se amaban y siempre volvían a estar juntos más fuertes que antes. Las cosas irían en picada para ella cuando reveló que lo que había causado la interrupción de su embarazo había sido una de las peleas con Lee. Maureen Harvey se levantó en su contra y la llamó perra mentirosa, a lo que Tracy respondió enojada, gritando, señalando y exigiendo que Maureen fuera retirada del tribunal. Este arrebato de ira le dio a la fiscalía la ventaja perfecta para el interrogatorio de Tracy Andrews. Y para el 29 de julio de ese mismo año, el juez la encontraría culpable y le dictaría una sentencia de cadena perpetua por el fallecimiento de su prometido Lee Harvey. Solo usted sabe lo que pasó realmente esa noche.
pero todos hemos visto las terribles consecuencias. En 1999, en una carta hacia su abogado, Tracy finalmente admitió su culpa, aunque mencionó que todo había sido en defensa propia. La hermana de Harvey dijo más tarde que estaba segura desde el momento que le contaron sobre el crimen que Andrews había sido la responsable. Tras apenas 14 años en prisión, Andrews fue liberada en julio del 2011. Cambió su nombre a Gina Stephens Goldsworthy y, sometiéndose a una cirugía, consiguió cambiar su apariencia. Cuando se anunciaron los planes para liberarla, se emitió una orden de restricción hacia la familia de Lee Harvey. Una compañera de prisión y examante de Andrews dijo que ella había seguido actuando de forma posesiva y agresiva en las relaciones mientras estaba en prisión, y reveló que Andrews la había atacado y estrangulado después de verla hablando con su exnovia. La mujer dijo que se oponía a la liberación de Tracy Andrews y advirtió que de dejarla libre, lo volvería a hacer. Road Rage, y según los autores de la canción, habla sobre el rápido crecimiento de la tecnología, pero hay algo que no termina de cuadrar. Para cuando la canción fue escrita, la cobertura de la prensa sobre el crimen estaba en su auge. Sus estrofas, y aunque podría tratarse de simples conjeturas, narraban ciertos acontecimientos que guardaban similitudes con el crimen. La vocalista de Catatonia admitiría tiempo después que solo el título Road Rage se inspiró en el crimen. Esto fue algo que no pasó desapercibido para Maureen Harvey, quien dijo sobre la canción en una entrevista con el Sunday Mercury el 5 de abril de 1998. Es de mal gusto y repugnante que la gente intente sacar dinero de una tragedia como esta. Mi hijo no murió en un ataque de furia al volante. Lo mató Tracy Andrews. Simplemente no necesitamos canciones como esta. En su libro publicado en ese mismo año, Pura maldad. Cómo Tracy Andrews asesinó a mi hijo, engañó a la nación y me sentenció a una vida de dolor y miseria. Maureen Harvey habló más al respecto. Al menos la cantante del grupo, Cerys Matthews, tuvo la decencia de devolverme la llamada y explicarme que no había tenido intención de ofender a nadie. Trataba de convencerme de cómo la canción mostraba cómo Tracy se había vuelto loca y que en realidad no le estaba haciendo ningún favor. Un consejo. Tal vez sea difícil huir de aquella persona que amamos y que nos hace daño, pero hacerlo podría cambiarnos la vida o salvárnosla. El dolor de ver sufrir a un ser amado. En nuestro siguiente episodio, Latimer's Mercy, de Ozzy Osbourne. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Yo soy Eduardo Aguilar y los martes en punto de las 6 de la tarde tenemos una cita aquí con un nuevo episodio. Si te ha gustado, te invito a que compartas, dejes un comentario y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que puedes escucharnos a través de diferentes plataformas como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y YouTube. Por hoy, ha sido todo. Hasta la próxima. Este programa fue una producción de Kraken Studios.